Buenas noches, doctor. Bueno, chicos, vamos a hablar del laboratorio de biología molecular el día de hoy. Para primero recordar la parte de la estructura del ADN, esta fue descrita por Watson y Crick. ¿Qué era lo relevante de la estructura que ellos propusieron? Es que esta estructura en doble hélice permitía entender cómo es que esta molécula podía contener gran cantidad de información. Esta estructura tridimensional que ellos diseñaron también permitió conocer que estos distintos tipos de nucleótidos que vamos a ver más adelante para recordar, puedan luego traducirse en proteínas y que van a formar parte del fenotipo de cada individuo. Vamos a ver en cuanto a la regulación del ADN y la expresión genética, que el genoma nuclear es el plano del genoma humano. Primero se estimaba antes de la secuenciación de este genoma que eran alrededor de unos 100.000 millones de pares de bases el ADN. Sin embargo, tras la secuenciación se encontró que era un poco más de unos 3.000 millones. Están organizados, como ya saben, en 23 cromosomas, 22 autosómicos y uno sexual. Vamos a ver que solamente del 1 al 2% de estos genes van a ser codificados en proteínas y estos les denominamos exomas. En cuanto al exoma, son unos 21.000 genes que son los codificantes. Hablamos de codificantes porque se van a traducir en aminoácidos que van a formar luego las proteínas. Dentro de los genes codificantes, los exones que van a dar aminoácidos, tenemos también a los intrones que en realidad se van a eliminar y vamos a ver dos regiones reguladoras, una 5' y una 3'. El gen, habíamos visto que tiene los exones, tienen los intrones que van a ser regiones que no se van a codificar, sino se van a eliminar. Estas se van a enrollar bueno, alrededor de los histonas y luego van a formar parte de los cromosomas, ¿no? La unidad principal del ADN es el nucleótido. La diferencia, vamos a ver, dentro de cada nucleótido va a ser la base nitrogenada. Tenemos distintos tipos de base nitrogenada, dependiendo de la estructura química, la podemos dividir en las pirimídicas y las púricas. Entonces vamos a ver a la citosina, a la timina, el uracilo que forma parte de la ARN, y la adenina y la guanina dentro de los tipos de bases nitrogenadas que podemos encontrar. Otra diferencia que vamos a encontrar dentro de los ácidos nucleicos es el cambio de la pentosa, ¿no? Recordarán que la pentosa en el caso del ADN es una desoxirribosa, mientras que en el ARN es una ribosa. Otras diferencias entre el ADN y el ARN es la estructura, ¿no? En el caso del ADN está formado por una doble cadena, a diferencia del ARN que es una sola cadena. La ubicación también es diferente. El ADN se va a ubicar en el núcleo, mientras que el ARN se va a ubicar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Ya hemos hablado del azúcar o la pentosa que forma parte de estos ácidos nucleicos y las bases nitrogenadas en cuanto a la diferencia del uracilo con la timina. La principal función del ADN es el almacenamiento y la transmisión de la información genética, mientras que el ARN lo que va a hacer es transferir este código genético a los ribosomas. ¿Para qué? Para que estos se traduzcan en aminoácidos y estos aminoácidos formen las proteínas que van a formar parte y que van a ser la base fenotípica de cada individuo. En cuanto a la replicación del ADN, esta se da en la fase S, y vamos a ver en qué consiste. Consiste en que esta cadena de ADN va a formar dos cadenas hijas, y para esto se tiene que aperturar dicha cadena de ADN a través de las helicasas. Una vez que se apertura esta doble cadena de ADN, se tiene que unir un cebador o un primer que está formado por nucleótidos de ARN que han sido sintetizados por una enzima ARN primasa.
Este primer va a ser el punto de partida para que el ADN polimerasa pueda poner de manera complementaria distintos tipos de nucleótidos, de manera complementaria a la base, a la cadena que busca replicar. Acá le estamos viendo a el enzima helicasa que va a realizar la apertura de la doble cadena. Luego vamos a ver a la ADN polimerasa que a través del primer que se ha colocado, que son nucleótidos de ARN, va a permitir la replicación del ADN colocando nucleótidos complementarios. Luego la topoisomerasa que va a permitir el reenrollamiento de esta cadena hija. El dogma central de la biología molecular, ustedes si lo recordarán, consiste en que este material genético, este ADN, primero se va a transcribir. ¿En qué se va a transcribir? En un AR mensajero, y esto va a darse a nivel del núcleo. Este ARN mensajero luego va a pasar a los ribosomas, y es en el ribosoma donde se va a producir la traducción. Esta traducción de este ARN mensajero en nucleótidos y posteriormente van a generar las proteínas. ¿Por qué es importante esto? Importante porque dichas proteínas son las que van a tener la expresión fenotípica de distintos tipos de características y también pueden expresar alguna patología. Nosotros conocemos la estructura de una proteína normal. Al conocer la estructura de una proteína normal, sabemos qué aminoácidos forman dicha proteína. Al conocer dichos aminoácidos, podemos saber qué secuencia de nucleótidos ha dado origen a dicho aminoácido. Por ende, si yo conozco cuál es la secuencia normal que genera un aminoácido, puedo establecer de que si hay alguna alteración en dicha secuencia, por ende, una mutación, podrá generar una proteína patológica o anómala. Cuando hablamos de técnicas moleculares, nos referimos a toda prueba que usa un ácido nucleico, sea un ADN o un ARN, para poder realizar un estudio. ¿Cuál es la ventaja de una prueba molecular? Que es altamente sensible y específica, porque voy a evaluar una secuencia de una patología ya estudiada. Las técnicas moleculares son diversas. Tenemos la secuenciación, tenemos los Western blot, tenemos los PCRs con sus distintos tipos y los microarreglos o microarray. Nosotros ahora nos vamos a enfocar principalmente en el PCR, que es la técnica más utilizada. En cuanto a la aplicación de las técnicas moleculares, la mayoría se centran en la detección y la cuantificación de agentes de infección. Y esta técnica se ha convertido en muchos de esos tipos de patologías en su gol estándar. También para la detección de enfermedades genéticas, porque ya hemos visto que la expresión de una proteína patológica la puede encontrar en su base genética, porque esta base genética se va a traducir posteriormente en dicha proteína anómala y esta proteína es la que está expresando la enfermedad de este paciente. En enfermedades oncológicas, si ustedes recordarán en la parte de leucemia, la clasificación actual de la EMS se enfoca en alteraciones genéticas y son estas pruebas las que me permiten dicho diagnóstico y dicha clasificación, por ejemplo, de las leucemias, ¿no? Vamos a ver algunos métodos moleculares para tanto el estudio del ARN como del ADN. Primero, en cuanto a la terminología, tenemos las llamados NAT. Cuando ustedes vean el NAT, se refiere a unas pruebas de ácidos nucleicos, y es toda prueba que analiza dichos ácidos, tanto ARN como ADN. Y el PCR, no confunda una reacción de la cadena de la polimerasa con una proteína C reactiva. Un PCR, ¿en qué consiste? Que yo tengo o sé una secuencia específica para dicho patógeno y voy a buscar que dicha secuencia se amplifique, o sea, generar muchos segmentos específicos de dicho agente infeccioso. Por ejemplo,
y luego voy a utilizar un colorante o de repente vamos a ver otras técnicas para poder saber si está presente dicha secuencia en la muestra que he buscado estudiar y también poder cuantificar. Otro término que van a ver es de la transcripción inversa del PCR o llamado RT-PCR. No hay que confundir un RT-PCR con Real-Time PCR. Cuando hablamos de RT-PCR, hablo de la reacción de transcripción inversa o retrotranscripción del ARN a ADN. Esta técnica, recordarán de repente el HIV que utiliza una transcriptasa reversa, ¿para qué? Para que su material genético, que es un ARN, se transforme en un ADN. Y es que las pruebas de PCR solamente pueden hacer un estudio en base a ADN. Entonces, si tengo un virus que es una hepatitis C, un HIV, necesito transformar su material genético, que es un ARN primero, en un ADN para posteriormente hacer la PCR. Otro término que tengo es el de la qPCR. Y la qPCR sí hace referencia al real time y es el PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real tiene una gran ventaja que me permite la cuantificación. ¿Por qué? Voy a tener una Taq polimerasa, que lo vamos a ver más adelante, que tiene en una de sus partes una sustancia fluorescente. Entonces, después de cada ciclo, vamos a ver qué es un ciclo en el PCR, me va a permitir cuantificar o saber si esta sustancia fluorescente está emitiendo luz, que va a ser detectado por los distintos equipos. Esta emisión de luz se va a poder extrapolar en una cuantificación. Mientras más luz emita, en menos cantidad de ciclo, voy a poder extrapolar que tiene mayor concentración de la secuencia de estudio. Mientras más tiempo demore o menos luz emita, menos cantidad va a tener. Y si no emite luz, no hay la región que yo busco estudiar. Otro terminología importante que ustedes van a ver mucho cuando vean un resultado de las pruebas moleculares es el llamado CT o CQ. ¿Y qué es el CT? Es la cantidad de ciclos que va a requerir una prueba o un PCR para poder pasar el umbral y ser detectado. Por ejemplo, acá yo tengo un umbral, esta es la región de ruido que generalmente hay en este tipo de pruebas, y la prueba debe pasar este ruido para que yo lo considere positivo o detectado. Y vemos, por ejemplo, que acá, que en el ciclo 20, porque en realidad depende del protocolo, pueden ser de 35, 38 ciclos, más menos, generalmente es un promedio de 33, 35 ciclos, vamos a ver que en este caso, a partir del ciclo 20, ha pasado esta zona de umbral y ha comenzado a amplificar y detectarse la presencia de un agente infeccioso, por ejemplo, o de la mutación que yo busco estudiar. Entonces, el CT, en este caso, es que en el ciclo 20 se ha hecho positivo dicha prueba. Otro término es el de sensibilidad y límite de detección, y es el límite o la cantidad de ácido nucleico que va a poderse detectar. Este LOT es muy importante en los agentes infecciosos. Por ejemplo, en el HIV, en la hepatitis C, es importante cuál es el límite de detección de mi prueba. Y vamos a hablar entonces de la reacción de la cadena de polimerasa, que fue desarrollado por Kary Mullis en 1986 más o menos, en la cual, ¿qué permite esta prueba? Permite una secuencia que yo busco estudiar, poder detectarla y ya, a través de otras técnicas, poder cuantificarla. Voy a tener dicha región en estudio, que puede ser un ADN y un ARN, obtener una gran cantidad de copias a través de la amplificación. Y para esto vamos a ver que el PCR consta de tres partes. La denaturación, que consiste en la apertura de esta doble cadena de ADN, el copiado, hibridación o annealing, que consiste en que voy a utilizar primers. Habíamos visto ya el concepto de primers en la replicación del ADN. Voy a utilizar primers, dos tipos de primers.
para que se alineen y luego ocurra el reapareamiento o elongación utilizando una ADN polimerasa que va a utilizar estos primers que ya he utilizado en el annealing para unir de manera complementaria los nucleótidos a la región que yo busco estudiar. Entonces, esta prueba de PCR está utilizando la replicación que se da en el ciclo celular para una prueba de laboratorio. ¿Qué necesito entonces para un PCR? En estos pequeños tubos voy a colocar el ADN que he extraído. Las muestras para una prueba molecular pueden ser muchas. Como se dice, puedo extraer ADN de cualquier tipo de muestras, pero se estará presente lo que yo busco. Ese es, he ahí la pregunta y el objetivo de dicha prueba molecular o dicho PCR. Se puede extraer ADN de cualquier tipo de muestras, entre comillas. Obviamente dependiendo de qué protocolo se va a seguir, ¿no? Los protocolos más comunes evalúan extracción de ADN en sangre total, en suero, en plasma, en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en labrado bronquioviolar. Ya otros tipos de muestras, por ejemplo, heces, por ejemplo, tejidos, por ejemplo, bulbo piloso, requieren un protocolo mucho más especial y unas enzimas especiales. Pero entonces requiero primero extraer el material genético. Por ejemplo, me viene sangre total. Yo voy a estudiar CMV en sangre total. ¿Por qué estudio CMV en sangre total? Porque el virus no solamente va a estar presente a nivel del plasma, sino que también se introduce en la célula y utiliza todo su aparataje. Entonces yo busco estudiar el virus dentro de las células. Voy a extraer el ADN de esa muestra. El ADN que extraiga va a tener distintos tipos de ADN, ¿no? Va a tener el ADN del paciente, pero también va a tener el ADN del virus si está presente en dicha muestra. Luego voy a tener dos cebadores. Vamos a ver un primer reverse y un primer forward. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que se van a unir a ambos extremos de la cadena ya abierta. Necesito los nucleótidos, los DNTS. ¿Para qué? Para que se alineen uno a uno a través de la ADN polimerasa de manera complementaria con la región de interés. Entonces yo tengo una región de interés, por ejemplo, esta región que está acá enmarcada. Esta es mi región de interés. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es aperturar la cadena de ADN con una alta temperatura a través de la denaturación. Luego, en esta zona de interés tengo que colocar dos primers, un primer reverse y un forward primer, que me limite justamente la zona que busco estudiar. Posteriormente a este se va a añadir un ADN polimerasa que va a colocar los nucleótidos de forma complementaria justo en esta región. Entonces los pasos para recordar, la denaturación se llega a una temperatura promedio de 94 grados. En realidad va a depender mucho del protocolo que se utilice, porque hay distintos tipos de ciclaje, hay distintos tipos de temperatura. En promedio, 94 grados. Esta alta temperatura lo que hace es que se rompan los puentes de hidrógeno y se separen esta doble hebra de ADN en dos hebras. Luego se van a añadir los primers que ya hemos visto, que en un paso que se llama annealing o apareamiento, se van a añadir estos primers a una temperatura ya entre 45 y 55 grados. Luego se va a volver a subir la temperatura hasta unos 72 grados y va a ocurrir un proceso que se llama elongación. En este proceso de elongación va a actuar esta ADN polimerasa con los nucleótidos que he colocado para ponerlos de manera complementaria con la secuencia que ya me ha dado o con la región que ya me ha demarcado estos primers. Veo entonces la denaturación a unos 94 grados, me permite la apertura de esta doble cadena de ADN.
¿De qué depende a mayor temperatura? Por ejemplo, si hay una unión de GC o guanina-citosina, voy a necesitar una mayor temperatura. Mientras más larga sea la secuencia que yo busco estudiar, también va a ser mayor el tiempo de denaturación. La hibridación, voy a colocar dos primers, ya hemos visto un primer reverse y un forward primer, una temperatura en promedio entre 55 y 60 grados. Luego va a venir la parte de polimerización o elongación, que es aproximadamente unos 72 grados, en la cual la ADN polimerasa va a comenzar a colocar estos nucleótidos que forman parte también del tubo, de manera complementaria con la región que ya me he especificado, los primers. Esto es lo mismo, recuerden las tres secuencias de naturación, annealing y la parte de extensión por esta ADN polimerasa, ¿no? Vamos a ver que esto se da en ciclos. Este proceso de los tres pasos, es un ciclo. Se va a dar varias veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque busco tener de manera exponencial gran cantidad de esta región que yo he buscado y delimitado con mis primers. Entonces, los ciclos se van a determinar. El número de ciclos es n y las copias que voy a poder obtener es 2n-1. Entonces, los factores que pueden afectar la especificidad del PCR, uno son los primers. Ahora actualmente hay en realidad una gran cantidad de reactivos, ya con primers altamente estudiados, que son in-vitro diagnostic. Entonces, ya hay una gran cantidad de insumos que ya están totalmente limitados. Un primer específico para identificación de CMV, un primer específico para identificación de HIV, para hepatitis C, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo quieres hacer de manera, digamos, in-house o quieres hacer tu prueba propia de laboratorio, tú puedes determinar el primer y lo puedes construir tu prueba. Y utilizas estas bases de datos donde ya me dicen qué primer necesito para determinado tipo de identificación. Por ejemplo, quiero buscar una mutación de repente, una mutación de, eh, en el gen que da resistencia al CMV, que puede ser el UL54, el UL97, inclusive el UL56. Entonces, en estas páginas busco qué primers son específicos de dichas regiones y me va a permitir construir mi prueba. Compro los primers ya los venden y puedo identificar dichas regiones. Otro que va a afectar es esta ADN polimerasa. El ADN polimerasa tiene que ser termoresistente porque han visto las temperaturas en las cuales se manejan los ciclajes. Esta ADN polimerasa justamente se descubrió en una bacteria termoresistente que permite realizar este PCR a altas temperaturas. Entonces, para recapitular, en el PCR voy a tener mi master mix. Hablo de master mix de los reactivos, los distintos reactivos. Tengo en este tubito mi Taq polimerasa, los primers, los nucleótidos, el ADN ya extraído y también necesito una sustancia buffer que generalmente es magnesio, ¿ya? Son distintos tubitos, ¿no? En cada uno de estos tubitos vamos a ver una muestra y en la cual le voy a colocar todos los reactivos, ¿no? Entonces yo tengo mi ADN de una muestra, de otra muestra, sí, y voy a añadir todos los demás componentes. Luego voy a colocar en estas máquinas. Estas máquinas se llaman termocicladores. Y estos termocicladores van a llevar a estos distintos tubos a las distintas temperaturas que ya hemos visto, ¿no? A la parte de naturación, a la parte de annealing y luego a la elongación. Y este, por ejemplo, está en unos 35 veces, unos 35 ciclos. Depende mucho del protocolo, pero en promedio son unos 33, 35 ciclos, hay algunos que son 38, más o menos. ¿Ya? Entonces están ya configurados. ¿Y qué me va a permitir esto? Me va a permitir la amplificación de mi región de interés. Luego, voy a tener el ADN ya amplificado. Luego tengo que saber, ¿hay ADN? ¿Y de qué tamaño es este ADN?
Entonces puedo pasar luego a una electroforesis en gel de agarose. Recuerden que el ADN tiene una carga negativa. Ya han visto el concepto de electroforesis cuando han visto el seminario de mieloma múltiple, en el cual distintas cargas van a viajar por este gel de agarosa. Entonces, esta, al ser un ADN, va a tener una carga negativa. Va a ir, va a ir hacia el polo positivo. Y las distintas cargas me van a brindar distintos tipos de, de material dependiendo de su peso y de su tamaño. Yo voy a tener un marcador de ADN donde sé cada uno de los pesos ya conocidos y el resultado del PCR voy a poder identificar y extrapolar que, por ejemplo, este tiene 400 pares de bases y si ha sido una región de interés, saber si es o no dicha región que yo he buscado identificar. Entonces, el PCR es una técnica muy sensible, permite detectar mínimas cantidades, porque voy a detectar ADN o RN en esta muestra, y necesito en realidad una cantidad muy pequeña de material genético para poder detectarlo. Y es muy útil para el diagnóstico entonces de más que nada de enfermedades infecciosas, pero también de mutaciones relacionadas a procesos oncológicos, por ejemplo. ¿En qué se utiliza el PCR? Se utiliza para la detección de enfermedades hereditarias, las llamadas huellas genéticas o con el estudio de los STR en pruebas forenses se utiliza mucho el PCR, clonación de genes, pruebas de paternidad que también son evaluaciones a través del STR, los short tandem repeats, diagnóstico de enfermedades infecciosas se utiliza mucho, es una de las principales técnicas que utilizamos nosotros en el laboratorio de biología molecular para el seguimiento de enfermedades infecciosas en pacientes trasplantados, por ejemplo. Y vamos a ver sus distintas variantes. Tenemos el PCR convencional o punto final. ¿Por qué se llama punto final? Porque yo recién puedo evaluar el resultado del PCR después de haber terminado todos los ciclos. Si programo 35 ciclos, recién al final del ciclo 35 puedo evaluar el resultado del ADN. Luego tengo el RT-PCR, que le habíamos dicho que es la transcripción reversa del PCR. Tenemos el qPCR o real time o PCR en tiempo real. Este sí me permite detectar después de cada ciclo cómo, si se da, si hay o no hay amplificación de la región de interés. Y tenemos la combinación de ambas, el RT-qPCR, que es un PCR en tiempo real, pero que parte de un material genético de ARN. Se tiene que hacer una transcripción reversa primero de este ARN en un ADN y luego se hace un qPCR. Por ejemplo, ¿en qué pruebas? Pruebas para el SARS-CoV-2. ¿En qué otra prueba? Para hepatitis C, para el HIV. Entonces tenemos el RT-PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Ya les había mencionado que parto de un ARN, tengo que hacer una retrotranscripción para formar un ADN. Este ADN que está formándose a partir del ARN es un ADN complementario. Por eso es que es ADN C. Se utiliza una enzima que es una retrotranscriptasa viral, que es el MMLBRT, y como ya les he mencionado, permite la formación de un ADN complementario. Para HIV, hepatitis C, SARS-CoV-2, por ejemplo, también nos permite esto. El qPCR o PCR en tiempo real recuerden, el PCR cuantitativo. ¿Por qué? Porque me va a permitir, a partir de cada ciclo, poder identificar si hay una reacción de fluorescencia o no. Me permite entonces diferir la cantidad de ADN que hay en cada muestra. Yo voy a tener distintas fases en la curva de amplificación. Por ejemplo, acá vemos que a partir del ciclo más o menos 22, 23, se está comenzando a amplificar, está comenzando a detectar ADN.
ha salido la zona del umbral, se da la fase exponencial y vamos a ver que a partir de este ciclo puedo ya cuantificar la cantidad de ADN de interés que se ha estudiado que se encuentra en dicha muestra. Vamos entonces para el qPCR necesitar una sonda especial o esta sonda que va a tener un marcador fluorescente, ¿ya? Es un primer marcado con un fluoróforo y puede ser también una sonda aparte. Puede ser parte del primer que se va a unir y vamos a ver que la ADN polimerasa va a liberarlo y va a generar luz. Entonces utilizamos marcadores fluorescentes. Generalmente vamos a ver, por ejemplo, esta sonda va a tener esta sustancia fluorescente que lo vemos con F y va a tener a su otro extremo una, una sustancia, una sonda que impida que este fluoróforo brille. Cuando la ADN polimerasa comienza a complementar, libera el fluoróforo, lo separa de este inhibidor. Entonces ya puede brillar y puede ser detectado por el equipo. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos de la cadena de ADN que voy a buscar e identificar, dos primers complementarios, el ADN o TAC polimerasa, que es este, necesito de nucleótidos, de un buffer y la sonda marcada. Entonces tengo mi TAC molde, tengo mi ADN molde, mi primer específico, las reacciones y los nucleótidos para poder, eh, para poder poner la parte complementaria, ¿no? Aparte, puede haber un agente intercalante o una sonda que va a tener una sustancia fluorescente y su inhibidor y que él va a estar rota por la TAC polimerasa cuando comience a pasar. Estas se van a leer a través de curvas en distintos equipos de termociclador. Los termocicladores que hacen la lectura de qPCR en tiempo real sí son diferentes a los de punto final. El PCR cuantitativo entonces me permite el diagnóstico de enfermedades infecciosas, también para neoplasias, para seguimiento, por ejemplo, para enfermedad mínima residual, puedo evaluar la presencia de una de mutación puntual en dichas células la cual es extraído ADN. Y en el caso del RT-qPCR, como les había mencionado, es la combinación del RT-PCR con el qPCR, ¿no? Acá vemos un ejemplo. Este es un estudio de citomegalovirus por PCR en tiempo real. Miren la secuencia o el target que voy a buscar es el IE1. Entonces, este kit, por ejemplo, está validado para qué tipo de muestras, para líquido cefalorraquídeo, para plasma, para suero, para orina y para sangre total. En las pruebas moleculares, yo voy a tener distintos tipos de estándares y que también me van a servir de control. Vamos a ver que ese termociclador va a tener distintos canales de fluorescencia. Entonces, va a haber un canal o un láser que lo reconozca un fluoróforo, otro láser que lo detecte otro fluoróforo. En el caso del CMB, esto es un ejemplo, vamos a tener dos canales de lectura, uno llamado FAN y uno llamado EX. En el FAN me va a permitir la lectura de la muestra y en el EX me va a permitir la lectura de un control interno. Entonces yo puedo extrapolar los resultados en base a estos dos para la detección del cytomegalovirus. Me dice que tiene que haber amplificación en FAN y tiene que haber amplificación en el control interno y esto lo considero un resultado válido y mi interpretación es que hay presencia de ADN del citomegalovirus en la muestra. Si el FAN es positivo, pero el control es negativo, también es válido y hay presencia de CMB.
Estos casos se da cuando hay una gran cantidad de carga viral y también hay una inhibición del control interno. Tengo otras posibilidades de que no amplifique en el FAN, que es de la muestra, pero el control interno sí amplifique, también es un resultado válido y no hay presencia del citomegalovirus. Otro resultado es que no amplifique en FAN y que no amplifique en el control interno, mi resultado es inválido. Este es un ejemplo de un proceso de cargas virales que hacemos en el instituto. Vamos a ver acá que hay 4 estándares. Estos estándares posteriormente me van a permitir la cuantificación del agente infeccioso. Son estándares que ya sé la cantidad de citomegalovirus que se puede detectar en dichos estándares. Entonces, me van a permitir conocer el logaritmo de cada uno de estos. ¿Ya? Yo ya sé también, o se sabe, el CT que va a obtener cada uno de estos. Obviamente se coloca en la corrida y me va a permitir, a partir de este CT y estos estándares, poder hacer la cuantificación de los demás virus. Tengo un control negativo y estas son las muestras que se van a colocar. Por ejemplo, esta muestra, vamos a ver que en el FAN y en el EX, en ambos hay amplificación, vendría a ser el primer ejemplo, lo cual le hace válida la prueba, y vamos a ver que en el FAN, que es donde se hace la cuantificación del agente infeccioso, se ha detectado 310 copias, con un CT o un CQ de 33.47. Me indica entonces que en el ciclo 33 la máquina empezó a detectar fluorescencia. Esto a través de una fórmula se extrapola en 310 copias y un logaritmo de 2.49. Vamos a ver que el resultado que se le va a brindar al clínico es este. Vemos acá que tenemos una prueba de citomegalovirus en la cual la muestra ha sido de sangre total y se ha detectado un total de 51.554 unidades internacionales por ml. Esto es en logaritmos 4.71. El logaritmo es un término matemático que me indica el cambio en cargas virales, ¿ya? El logaritmo a la 10, en el caso de este 51.000, me indica la cantidad de ceros que va a tener. Por ejemplo, acá tiene 4, el logaritmo es 4.71, somos más específicos. ¿Para qué me sirve el logaritmo? El logaritmo es el punto de partida. Digamos que este es el primer estudio que tenga este paciente. Entonces, su punto de partida es un logaritmo de 4.71. En el siguiente control, yo voy a evaluar el logaritmo más que el número de copias. Si tiene, dependiendo de la bibliografía que busquen, un cambio en el logaritmo de 1 o 1.5, sea para arriba o para abajo, ya me indica un cambio significativo en cuanto a esta infección. Por ejemplo, si ha aumentado un logaritmo más de 1, me indica que el tratamiento está yendo mal. No está habiendo un adecuado control de esta infección por citomegalovirus. Si hay un cambio de logaritmo, por ejemplo, hacia abajo de 1 o 1.5, me indica que el tratamiento sí está funcionando, el cambio sí es considerable. Otro ejemplo con el Epstein-Barr, lo mismo, en este caso el target, la secuencia es el EBNA1, el cual las muestras, por ejemplo, que están validadas es lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo, plasma y sangre total. Vemos acá las interpretaciones, también tiene un, un canal de lectura de la muestra, un control interno y los distintos resultados en cuanto a la detección. También en el caso de Epstein-Barr utilizamos distintos tipos de estándares, un control negativo y vamos a ver los distintos tipos de muestras. Estos virus que hemos visto, tanto el citomegalovirus como el Epstein-Barr, son de gran relevancia en los pacientes post-transplantados, ¿no? Por eso es que en el instituto, que es un centro transplantador, se hacen este tipo de pruebas para la detección de agentes infecciosos. Acá también vamos a obtener un resultado muy similar en el caso del citomegalovirus. Tenemos
En cuanto a las unidades internacionales por ml, 21.029 y el logaritmo en este caso es de 4.32. Como les he mencionado, ese es el punto de partida para el control posterior del paciente. Otra de las pruebas que ustedes ya deben haber visto o ya han escuchado es el del GeneXpert. El GeneXpert también es un PCR en tiempo real y este va a detectar el, el Mycobacterium tuberculosis y también tiene la ventaja de detectar mutaciones que confieren resistencia a la rifampicina, ¿ya? Entonces, yo tengo la secuencia de interés, que es este IS-1081 y la IS-6110, en el cual el CT me indica si ha habido amplificación o no. En este caso, sí ha habido amplificación, por lo cual es detectado el Mycobacterium tuberculosis. Y estos genes, el RPOB1, 2, 3 y 4, son genes que, que me indican si hay resistencia o no a la rifampicina. En este caso, como se ha detectado esta secuencia de, del RPOB1, indican entonces que sí hay la presencia de esto. Si no hubiese la presencia de alguno de estos, me indicaría de que hay una mutación y esa mutación puede conferir una resistencia a la rifampicina. Otra técnica que la vamos a ver rápidamente es la de secuenciación. ¿En qué consiste en la secuenciación? Consiste en saber cada uno de los nucleótidos que forman parte de una región de interés, cada uno de estos nucleótidos. Esta secuenciación, para esto yo tengo que cortar el ADN en distintas partes y estas las tengo posteriormente que a través de un PCR amplificar para luego saber la secuencia, qué nucleótido va complementariamente a cada uno de estos. Estos eh, esta secuenciación, dentro de la técnica más utilizada y con la que nació, se llama la secuenciación por Sanger, en la cual utilizaba electroforesis. Primero se cortaba la región de interés, se amplificaba y luego a través de un gel se podía cuantificar la cantidad de bases y luego a través de nucleótidos marcados por reacciones enzimáticas se hacían 4 reacciones enzimáticas y con una región terminal de dicho nucleótido para poder establecer la secuencia. Actualmente es un proceso que ya se puede dar en un solo tubo, que se colocan los distintos nucleótidos con distintos tipos de marcadores y, por ejemplo, en una electroforesis en perdón, en capilar, se va a poder saber la secuencia porque cada uno tiene un color, va a pasar el láser y va a detectar cada uno de los nucleótidos conforme se dé el paso, el paso del dicho material amplificado. Voy a poder conocer cada uno de los nucleótidos que se han colocado o que han sido amplificados, ¿no? Es lo que les mencionaba. Esto me permite a través por ejemplo, utilizando el dogma de la biología molecular, yo sé qué aminoácido, qué secuencia da origen a un aminoácido. Si dicha secuencia de un aminoácido normal está alterada, me indica que va a formar un aminoácido patológico o, o un aminoácido mutante que puede generar una patología. Entonces, es con esta base que la secuenciación me permite detectar dichas patologías o alteraciones en el ADN que voy a buscar estudiar. Por ejemplo, en el instituto hacemos mutación del citomegalovirus. ¿Por qué? Porque hay mutaciones del citomegalovirus que le confieren resistencia a antivirales. Yo ya sé, ya por estudios, de que las mutaciones en el gen UL54, UL97 generan resistencia a CMV, resistencia a antivirales. Entonces son dichas regiones que tengo que estudiar. También se ha descrito de resistencia por la UL56, pero es menos frecuente. Entonces estudio las más frecuentes, la UL54 y la UL97.
Entonces, tengo que secuenciar cada uno de los nucleótidos que forman parte de dichos genes y si encuentro una mutación en dicha secuencia, dicha mutación puede significar generar que este citomegalovirus genere una resistencia. Entonces, esta muestra ha sido secuenciada, se coloca en un software y me va a comenzar a leer cada uno de los nucleótidos. Por ejemplo, en este caso ha detectado una mutación. Esta mutación es la D413A y esta mutación se compara con una base de datos que ya está también enmarcada en dicho software y me indica, esta mutación ha sido identificada como resistente a Cidofovir y a ganciclovir. Entonces, ya está identificado que esta mutación confiere resistencia al cidofovir al ganciclovir. Y inclusive nos coloca la literatura, el artículo en la cual se describe dicha resistencia, pero que es sensible al foscarnet. En el caso del UL54, como es una región muy grande, tengo que cortarla en 4 partes y secuenciar cada parte por separado. Vemos la otra región del UL54 no encuentra mutaciones, todas son iguales a la, a la salvaje, igual en el caso de esta región del UL54 y esta región también del UL54 no hay mutaciones. Solamente encontró una mutación que sí está confiriendo resistencia. Se evalúa también el UL97, que es una región más corta, en la cual también se está encontrando una mutación que es la D6056. Esta es una mutación, pero dice que es una mutación que está asociada con polimorfismo. ¿Cuál es la diferencia entre mutación y polimorfismo? Que el polimorfismo está frecuente en más del 1%, mientras que la mutación es en menos del 1%. Y este polimorfismo que se ha encontrado, este polimorfismo sí se ha descrito, pero no confiere resistencia a ningún fármaco antiviral. Esas son las bibliografías que lo describen, inclusive dice que son sensibles al ganciclovir. Entonces el resultado que se ha sacado, este se hace a través de una secuenciación eh, por Sanger, se ha encontrado la mutación D413A, ya que es una mutación que confiere resistencia tanto al ganciclovir como al cidofovir. La bibliografía en la cual ya se describe dicha mutación y este nos permite encontrar la mutación por secuenciación. Bueno chicos, eso fue la clase de laboratorio de biología molecular. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.